Prepárate para adentrarte en el asombroso mundo del diseño y la estructura del puente de la Constitución de 1812 sobre la Bahía de Cádiz. En este capítulo conocerás los secretos detrás de esta icónica obra maestra de la ingeniería. Descubriremos su diseño arquitectónico, los desafíos enfrentados durante su construcción y las innovadoras soluciones estructurales utilizadas. Sumérgete en las profundidades de sus cimientos, maravíllate con sus materiales de construcción y déjate sorprender por las cargas y fuerzas que soporta. Conocerás los fascinantes detalles que hacen de este puente un símbolo de ingenio y resistencia. Prepárate, que empezamos ya. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. En el capítulo de hoy contamos con Antonio Martínez Cutillas, profesor titular encargado de puentes de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid y también trabaja en la oficina Carlos Fernández Casado. Un lujo tenerlo hoy con nosotros aquí. Muchas gracias, Antonio, por venir. Gracias, Arturo, a ti. Bueno, hoy, insisto, tenemos el lujo de tener a Antonio para que nos explique pues un puente espectacular, de los más espectaculares que tenemos en España, que es el puente de la Constitución de 1812 sobre la Bahía de Cádiz. Y vamos a ir desgranándolo poquito a poco, sin elementos visuales, lo cual lo complica un poco, pero bueno, vamos a intentar hablar un poco de forma informal sobre este puente y vamos a ir, desgranándolo y explicando cada una de sus partes contigo, que eres posiblemente que más sepas de este puente. Entonces, si te parece, pues vamos a ir empezando. ¿Qué tipo de materiales se han utilizado en este puente y por qué se han elegido esos materiales? Mira, efectivamente el puente de la Bahía de Cádiz yo creo que es un buen ejemplo porque se han utilizado prácticamente casi todas las tipologías y casi todos los materiales que se pueden utilizar hoy en día en el mundo de los puentes. El puente de la Bahía de Cádiz tú lo has dicho, es muy grande, realmente es el puente, digamos, de más luz de España y uno de los más grandes de Europa y del mundo, porque yo creo que es importante centrar un poco el tiro que la estructura puente, que al fin y al cabo, de una manera simple, es una gran viga, el elemento fundamental que define la dificultad y el reto es la luz, que es la distancia entre apoyos y pilares. Uh-huh. Y entonces el puente de la Bahía de Cádiz tiene 540 metros de luz, que para que nos hagamos una idea, el puente más grande ahora mismo de luz del mundo, en otro tipo, en puente colgante, se acaba de construir en Turquía, está en torno a los 2.000 metros. Y eso sería, pues de alguna manera, los límites en los que nos encontramos. En el mundo de los puentes, el elemento fundamental es la distancia entre apoyos, ¿no? Y además, el puente de la bahía es un puente también que tiene una gran longitud, que muchas veces que es la distancia que hay en estructura, que son en torno a 3.000 metros. Es decir, que de alguna manera es un puente muy largo y además tiene dentro de toda su extensión la luz más grande que hay ahora mismo en España. Entonces, con esos
parámetros que definen muy bien la tecnología de puentes, pues se han empleado los materiales más adecuados para hacer frente a este reto, que es en la zona, digamos, sobre tierra, en lo que se llama viaducto de acceso en el lado Puerto Real. El puente une dos municipios que es Puerto Real, donde se encuentra en la zona industrial y el muelle, y la propia municipio de Ciudad de Cádiz. En la zona de tierras se utiliza el material de tablero, que es el hormigón pretensado. En la zona sobre el mar se utiliza una sección que se llama mixta hormigón-acero, es decir, que parte es acero estructural y parte, fundamentalmente la losa, es hormigón armado. Y hay un tramo muy singular, que es un tramo desmontable, que es totalmente metálico. Es decir, que de alguna manera es un auténtico despliegue de los materiales y tecnología que, si uno quiere aprender puentes, tanto desde el punto de vista de proyecto y construcción, pues realmente es un buen sitio para visitar. Uh-huh. Cuéntanos un poco sobre la historia detrás de la construcción de este puente. ¿Cuándo se inicia? ¿Por qué se inicia? Es decir, ¿por qué nace el proyecto? ¿Qué es lo que se quiere o qué es lo que se persigue? Las motivaciones un poco que llevan a su construcción. Bueno, nosotros en la ingeniería de caminos, la ingeniería civil, realmente normalmente son obras que son obras de promoción pública, y de alguna forma una iniciativa de una infraestructura como esta normalmente, evidentemente, tiene que ser acometida por la administración. De alguna manera había una necesidad de hace muchos años en Cádiz de hacer una conexión, terminar la autopista Sevilla-Cádiz, y de alguna forma la entrada clásica por el puente de Carranza era una entrada que se había quedado pequeña, de capacidad de tráfico, y llevaba muchos años la ciudad demandando un acceso más directo al centro de la ciudad, que lógicamente atravesaba la bahía y constituía lógicamente proyectar y construir un puente de gran longitud y gran luz, por la interferencia que habría con la navegación, con la zona portuaria y evidentemente con una zona ambientalmente importante como la propia bahía. Se habían desarrollado anteproyectos en los años 80, pero evidentemente era un volumen de inversión muy alto, y a mediados, ya en los años 2005, el Ministerio de Fomento acomete licitar, hacer un concurso para establecer el proyecto de este puente, y tenemos la suerte de nuestra oficina Carlos Fernández Casado, junto con Gimprosa, acometen la redacción del proyecto, y ese proyecto, que dura 3 años, continúa con lo que se llama obtener el proyecto de construcción, que se licita entre empresas constructoras especialistas, que se hace a finales también en año 2008-2009, y a partir de ahí se construye entre 2008-2009 hasta el 2015. La construcción tuvo un parón porque prácticamente la gran crisis del año 2010 hace que se paralicen todas las obras, y el puente de Cádiz prácticamente estuvo paralizado también un año. Pero ese sería un poco la génesis de lo que es el proyecto, y ante una necesidad, que es la necesidad de la propia ciudad de tener una conexión directa a la autopista directamente al centro de la ciudad, y evitar el colapso que tenía el puente de Carranza, que es un puente levadizo, que en su momento fue un puente, el puente levadizo más grande que ha habido en Europa, y lo que pasa es que la capacidad del puente, por sus dimensiones de plataforma ancho, se había quedado un poco pequeño. Uh-huh. Este tipo de puente, para todos los que nos están escuchando, pues invito a que lo busquen y que vean esta espectacular estructura. Es un tipo de puente, un tipo de estructura que se llama puente atirantado, ¿verdad? Este puente atirantado, para los profanos de la materia, puede confundirse con un puente colgante. ¿Qué diferencia hay entre un puente atirantado y un puente colgante? Vamos a ver, hay distintas, las diferencias son significativas. Hay una formal, que no es, que para que se pueda identificar. En un puente colgante, como su nombre indica, el tablero está suspendido de la estructura resistente fundamental, que es el cable.
el cable. O sea, en un puente colgante el elemento resistente fundamental es el cable, que sigue la forma típica catenaria parábola, que todo el mundo lo puede visualizar. Los grandes puentes colgantes del siglo XIX y los del siglo XX, pues el Golden Gate en San Francisco, o el puente de Akashi en Japón, o los grandes puentes que hay en Dinamarca y ahora mismo en China, ¿no? O el puente de la entrada del puerto de Nueva York. El puente atirantado es una tecnología posterior que nace con el desarrollo de los aceros de alta resistencia después de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de los puentes del Rin en Alemania, en el que de alguna manera la estructura resistente lo constituye el cable, un cable que está en tensión, el cable que une la pila vertical con el tablero. Entonces es un sistema conjunto en el que tanto tablero, cable y pila hacen de elemento resistente. Para que nos hagamos una idea, en el puente colgante, el tablero es un tablero que prácticamente resiste por flexión entre las péndolas. En el puente atirantado, de alguna manera, el cable resiste también por flexión, pero además tiene una componente que es la componente axial que introducen los tirantes correspondientes al sistema de atirantamiento. Es un sistema moderno dentro de desarrollado en la segunda mitad del siglo XX y muy competitivo. De hecho, es la tipología que más ha ido creciendo en los últimos años en términos de luz, como comentaba al principio, que es el que marca la diferencia en la estructura de puente. En las estructuras navales, por ejemplo, sabéis, de alguna manera, la longitud del barco o el peso de desplazamiento lo que marca. En las estructuras aeronáuticas, pues la velocidad, la altitud son lo que marca. En el mundo de los puentes, la luz. ¿Dónde podemos encontrar, saliéndonos 10, 20, 30 segundos del puente de la Constitución, qué otro tipo de puentes atirantados podemos, así famosos y que sean parecidos en tecnología a este? Es una tecnología tremendamente emergente. Los grandes puentes, la mayoría de los grandes puentes del mundo ahora mismo se están ejecutando en esta tipología de puentes atirantados. En Europa, por ejemplo, el puente atirantado más importante es el puente en la desembocadura del Sena en Normandía, en Francia, de 850 metros de luz. Y también hay un gran puente en la bahía de Corinto, en Patras, en Grecia, que es el puente de Renan-Tirón, que sea un 560 continuo. Y a nivel mundial, el puente atirantado más grande se encuentra en Vladivostok, en Rusia, que son 1.100 metros. Pero ahora mismo en China se están desarrollando puentes que seguramente lo batirán en poco tiempo, esa luz. Uh-huh. Y en Estados Unidos, por ejemplo, y luego comentaremos los grandes puentes que se están construyendo y además por equipos españoles participando. Tenemos la suerte de tener equipos españoles, pues son puentes atirantados también. En un puente internacional entre Canadá y Estados Unidos en Detroit, en construcción, que tiene 853 metros, es un puente atirantado. Y en Texas, por ejemplo, en Corpus, pues también es otro puente con otra tipología en hormigón, pero de 540 metros. Espectacular. Ya hemos visto las diferencias, hemos visto cuáles son los más conocidos. Por ejemplo, cuando vosotros diseñasteis este puente, ¿lo hicisteis atirantado porque era un requisito o podíais haberlo hecho colgante? ¿Cuáles fueron los motivos para inclinaros por un diseño tipo atirantado frente a uno colgante? En el mundo de la ingeniería, como el problema fundamental, el problema de escala y al final también es el problema económico lo que nos lleva a todos los ingenieros. Es decir, entonces, de alguna manera ya en el mundo de los puentes tenemos establecido y tenemos estudiado que en función, en este caso, de la luz, cuáles son las tipologías que son óptimas y son más interesantes en términos de coste, de tablero, en términos de coste de las pilas, de las cimentaciones, de los cables y los tirantes. Entonces, en el caso del rango de luz en torno a los 500 metros, no hay discusión prácticamente que el rango económico y competitivo es el rango de los puentes atirantados. Uh-huh. Precisamente lo que no está tan claro, y eso sí que fue un objeto de estudio detallado, que en ese rango de luces cuál es el tipo de material del tablero que hay que utilizar. Si es un material de tablero acero solo,
tablero de hormigón o tablero mixto, como finalmente se decidió y se proyectó. Y en este caso quedó claro, y del estudio previo que se hizo, que era el tablero mixto para este rango de luces la óptima. O sea que de alguna manera el rango de luces queda perfectamente claro que tendría que ser atirantado. Solamente, y eso es un tema de continua evolución, cuando las luces son mucho mayores es cuando de alguna manera entramos en el rango de los puentes colgantes. Bueno, ahora me apetece hablar un poco sobre las distintas partes que tiene este puente. Tenemos claramente un tablero, tenemos distintas pilas, 2 pilas fundamentales sobre las que se sustentan todos los cables tensados. Y bueno, me gustaría hablar un poco sobre el tipo de cimentación que utilizasteis en una de las pilas, que ahora hablaremos sobre ella, pero como, claro, una de las cuestiones que podríamos, o que se me vienen a mí a la cabeza, es, claro, cómo se produce esa cimentación en el agua, en qué proceso hay que seguir ahí. Pues yo creo que es un tema muy interesante porque uno de los retos precisamente del puente de la Bahía de Cádiz, y en general pasa con los grandes puentes que tienen que salvar grandes cruces, normalmente cruces fluviales o marítimos, es el problema de la construcción. El mundo de los puentes, y voy a hacer una digresión, el mundo de los puentes es un mundo en el que es importante la estructura terminada, pero casi es fundamental, es un tema que todo lo que nos dedicamos a ello, y lo vimos desde la escuela y lo transmitimos, es que un puente es un puente terminado y hay que concebir el puente cómo se construye. Es decir, que de alguna manera, como es una estructura de una escala descomunal, hay que pensar cómo con medios, disponibles se puede construir una estructura kilométrica o de esta envergadura. Entonces, de alguna manera, las dificultades que tiene la construcción de un puente en estos ámbitos es que estamos en ambientes marítimos y que hay que conjugar los medios de construcción con estas salvedades. Y uno de los puntos fundamentales es la construcción de las cimentaciones, porque hay que construir unas cimentaciones dentro del mar. En este caso, la cimentación de este puente, dadas las condiciones del suelo, se hicieron con cimentaciones que se llaman pilotadas, es decir, es una cimentación en la que se transmiten directamente las cargas no a la superficie del terreno, sino a lo largo de toda su profundidad. Es una tecnología que ya manejaban los romanos y a base de pilotes de madera, pero nosotros lo hacemos con pilotes de hormigón. Y lo que es fundamental es, lógicamente, cómo construir esos pilotes con medios marítimos. Y entonces lo que hay que hacerlo es con barcazas para perforar los pilotes. A partir de ahí se entuban, se construyen los pilotes, pero luego hay que construir lo que es el ensepado o la zapata que de alguna manera permiten unir y distribuir la carga de los distintos pilotes, que precisamente se construyó con tecnologías también marítimas. Es decir, hubo que construir unos cajones flotantes que hubo que enhebrar con gran precisión en los pilotes ya construidos, que sirviera como estructura estanca para poder hormigonar el encepado, armarlo y finalmente retirar esa estructura. Es todo un alarde de tecnología de construcción marítima conjugada con construcción habitual de ingeniería civil. O sea que es el puente es un auténtico despliegue, no solamente también de tipología y de tecnología de puente terminado, sino de tecnología constructiva. Aquí se han empleado también todas las tecnologías posibles de construcción de puentes, tecnología marítima para las cimentaciones, encofados trepantes para las torres, construcción en voladizos sucesivos para el tablero, construcción empujada para parte del tablero en la zona de mar, construcción sobre cimbra en la zona de tierra y luego, por ejemplo, construcción izada, porque hay un tramo muy singular por requisitos, digamos, de astilleros, para poder desmontar un tablero. Es un tablero que tiene 150 metros de luz, que es el más grande de España simplemente apoyado, que también hubo que construir por sistemas de izado. O sea, es decir, hace un despliegue de construcción en todos los sentidos. Luego otra parte fundamental es el tablero. Cualquiera que vea el tablero, que invito a que busquéis las imágenes de este puente,
tiene como una parte central entre las dos famosas pilas, que ahora hablaremos de ellas, insisto. Ese tablero tiene como una pequeña, no es recto, vamos a decirlo, ¿no? Esa subida, bajada, esa curva, ¿a qué responde? Bueno, eso realmente, eso es lo que se llama, es el trazado de la propia vía. Es decir, aunque se vea una cinta, es un acuerdo parabólico. Uh-huh. Y realmente eso viene motivado por lo que se llama el gálibo de navegación. Es decir, que de alguna manera uno de los retos que hubo el puente es que el puente tiene que salir relativamente de una pequeña altura desde un punto de Puerto Real y tiene que llegar a Cádiz a cota de terreno. Y mientras hay que dar un gálibo, es decir, una distancia para que pasen los barcos de 70 metros. De hecho, era un requisito muy exigente. Y, lógicamente, eso ya obliga a una pendiente que tiene que ser compatible con una autopista de no más de un 5 o un 6%. Uh-huh. Entonces, lo que se hace es hacer una curva en lo que se llama en el plano vertical que suaviza las rampas de acceso con el máximo, que es el vértice que se consigue en los puntos donde está el canal de navegación en la bahía. Eso ocurre prácticamente en casi todos los puentes que tienen que cruzar canales navegables. Lo podéis ver en los grandes puentes de las grandes bahías, ese perfil que además desde el punto de vista arquitectónico yo creo que es tremendamente interesante, que no es un trazado recto, sino que es una auténtica cinta que va volando en el aire y viene motivado exclusivamente por condiciones, digamos, de exigencias de navegación. Y luego tiene una parte que posiblemente sea la más vistosa de todo el puente, que son las dos famosas pilas, que son una especie de rombos que precisamente sostienen al puente en ese punto. A mí, como curiosidad, a mí la pregunta que me sale es, este tipo de disposición, no lo he visto. Los que he visto son, digamos que atraviesan el tablero y a partir de ahí nacen los cables tensados. Esta forma de ponerlo así, aparte de, entiendo que debe ser por estética y por belleza, también tiene alguna función estructural, mejora con respecto a otro tipo de pilas, o no tiene nada que ver. Bueno, en ese sentido el diseño de las torres del puente de Cádiz realmente introduce una serie de aspectos que son comunes a este tipo de puente. Es decir, hay que tomar una serie de decisiones. En primer lugar es que el atirantamiento es un atirantamiento lateral, es decir, que los planos de tirantes se ajustan en el tablero en sus bordes. Entonces quedan dos planos. Y luego lo que es interesante es que ese atirantamiento que va a los bordes del tablero se concentran en la parte superior de la torre. ¿Por qué? Porque de alguna manera se simplifica de alguna manera el sistema de anclajes en la parte superior. Entonces, tomando esa decisión, luego hay distintos diseños. Por ejemplo, el puente de Normandía que nombramos en Francia, que es una referencia, pues eso da lugar a una forma en diamante, se abren las pilas en dos fustes independientes y da lugar a una Y invertida. Pero claro, en un puente tan alto de 70 metros, abrir los dos fustes y llegar al mar obligaría a ocupar, digamos, de manera muy significativa la bahía. Entonces, se convierte en un reto, no es novedoso, pero sí a la escala que se ha planteado en Cádiz, en vez de abrir las patas, los fustes, hasta encontrarse con la cimentación, cerrarlas en sí misma, que lo cual crea un desvío de fuerzas, y como todo desvío de fuerzas es enorme, todo el peso del puente está ahí, da lugar a un travesaño debajo del tablero que tiene una tracción enorme, que lógicamente está muy pretensada. ¿Para qué? Para conseguir un fuste único y cimentar directamente con un fuste único. Efectivamente, tiene unas razones funcionales, arquitectónicas, ingenieriles, totalmente justificadas. Desgraciadamente o afortunadamente en el mundo de los puentes no hay concesiones, es decir, todas las decisiones obligan a apurar el diseño y a optimizar todo, porque todas las toneladas del peso del puente pasan exactamente por esos fustes. Pero efectivamente son decisiones arquitectónicas, ingenieriles y estructurales simultáneamente. Uh-huh. Y luego, pues terminamos con otra de las partes más espectaculares, que son los cables.
esos cables tensados, tirantes, esos tirantes, claro, ¿de qué sección? Para hacernos una idea, ¿qué sección, qué tamaño pueden pues mira, tener? Realmente, y ahí es donde está el carácter competitivo de los puentes atirantados. En los puentes atirantados, cada tirante, aunque eso fue evolucionando con la tecnología de la propia construcción de los cables de acero, son cables de muy alta resistencia. Para que os hagáis una idea, es la misma tecnología que se emplea en la tecnología de pretensado. Son cables que tienen un límite elástico de 1860 megapascales, y de alguna manera cada cordón, estos cables están formados por cordones de 7 alambres. Entonces, es un elemento que es un elemento muy industrial. Para que te hagas una idea, cada cordón de 1860 megapascales puede tener una capacidad última de 27 toneladas. Es decir, de un cable de 150 milímetros cuadrados podrían colgarse, para que nos hagamos una idea, casi 20 coches. Entonces, cada tirante está formado, es muy variable, porque en función de la inclinación las fuerzas son distintas, pero puede llegar hasta 80, 70 cordones. Y entonces pues tenemos unas fuerzas descomunales. O sea, de que de alguna manera están formados cada cable por en torno a, como media, 50, 60, 70 cordones de estas fuerzas. O sea, que es enorme. Uh-huh. Y luego, yo viendo este diseño estructural, se me viene a la cabeza, claro, qué es lo que ocurriría, jugando a las suposiciones, evidentemente esperamos que no, y no va a ocurrir, pero, claro, si uno de los cables rompiera por los motivos que fueran, claro, esa carga que absorbe ese cable se tiene que redistribuir. Eso lo tenéis en cuenta, por ejemplo, cuando hacéis ese diseño estructural, sí, el que pasaría, ¿no? Es muy pertinente lo que acabas de comentar. Y de hecho lo que acabas de comentar es precisamente lo que da lugar al éxito de este tipo de puentes. Porque de alguna manera, si comparamos en la historia de los puentes atirantados, se distinguen claramente lo que sería la primera generación de los puentes atirantados a mediados del siglo XX, de la segunda y última generación de los puentes atirantados. Los primeros puentes atirantados, en el que tenemos el primer ejemplo, y se cita, y yo creo que es de justicia reconocer, uno de los que planteó este primer concepto de puente atirantado fue Eduardo Torroja, otro eminente ingeniero de caminos de principios del siglo XX, uh-huh, en el acueducto de Tempul, donde ya introdujo los conceptos modernos del puente atirantado en los años 20, que en el fondo el acueducto de Tempul, que también está en Cádiz, en el concepto primero de los puentes atirantados, el tirante sustituía a la pila, es decir, eran puentes con muy pocos tirantes. Uh-huh. Entonces, como por ejemplo pasó también que desgraciadamente ha sido famoso, el puente de Génova, que colapsó en Italia hace unos años. Es decir, eran puentes con muy pocos tirantes, porque en el fondo conceptualmente lo que intentaban es sustituir una pila. Uh-huh. Esos puentes, y como ocurría con el puente de Génova, el gran inconveniente que tienen es que efectivamente si falla un tirante ocasiona el colapso de la estructura, como ya lo vimos. Uh-huh. Sin embargo, los puentes de las últimas generaciones son puentes que tienen muchísimos tirantes, y de hecho tienen muchos tirantes porque cada vez que pongamos más tirantes el tablero puede ser cada vez más delgado, porque realmente las cargas se van distribuyendo de manera mucho más eficaz cuanto más delgado sea el tablero. Y entonces eso hace que sea un puente mucho más redundante desde el punto de vista estructural. Y es lo que se llama, es un concepto que lo has mencionado muy bien y que se está utilizando en la ingeniería estructural en los últimos años, que es un puente mucho más robusto, una estructura mucho más robusta. De tal forma que cuanto más redundante sea y más robusto, quiere decir que ante la rotura de un tirante, efectivamente va a haber una redistribución entre los tirantes y el tablero en sí, pero no va a haber colapso de la estructura. Uh-huh. Este concepto de robustez es un paradigma, llamémoslo así, que se ha puesto en marcha a raíz de enormes colapsos famosos que han ocurrido en grandes estructuras. Pensemos, por ejemplo, evidentemente por acciones no controladas, el colapso de las Torres Gemelas de Nueva York. Uh-huh. Claro, el colapso de las Torres Gemelas de Nueva York fue un auténtico
digamos, desgracia y paradigma, porque nadie podía imaginar, yo mismo, de alguna manera, cuando en directo lo viví, que un impacto de un avión pudiera provocar un colapso, digamos, en cadena como ocasionó las dos torres. Realmente el que ocasionó el colapso no fueron el impacto de avión, que de alguna manera ya estaba prevista la estructura para un impacto de ese tipo, sino fue un incendio. Y la falta de robustez de la propia estructura. En los puentes, en el mundo de los puentes, está ocurriendo algo parecido también. Es decir, los grandes puentes que se construyeron a principios del siglo XX en Estados Unidos, que son los puentes en celosía, por ejemplo, ahora mismo se están sustituyendo porque son puentes poco robustos, poco redundantes. Es decir, si falla un elemento, una diagonal de esas triangulaciones, grandes triangulaciones que hay en los grandes puentes en las bahías de Estados Unidos, pues el puente colapsa. Entonces, de alguna manera, el puente atirantado se está utilizando en Estados Unidos como tipología no demasiado famosa. Es una tecnología que más se desarrolló en Europa, porque precisamente son puentes tremendamente robustos y redundantes, precisamente con lo que acabas de mencionar, porque si falla una parte de la estructura no colapsa. En el mundo también, desgraciadamente, de este tipo de estructuras hay que también estudiar acciones no normales, es decir, en los protocolos internacionales de determinados puentes, no es un tema que es muy público porque lógicamente me interesa, hay protocolos de cómo se comportan estos puentes ante bombas, atentados, la actuación de algún grupo descontrolado y hay que tenerlo en cuenta hoy por hoy, ¿no? Luego un concepto que yo creo que todo el mundo lo habrá visto porque es súper conocido, el accidente, el famoso colapso del puente de Tacoma, aquello de la resonancia del viento. Cuando diseñáis vosotros este tipo de puentes, ¿también hacéis ese estudio y veis qué tipo de viento hay en la zona y cómo lo tenéis en cuenta? Bueno, en cualquier puente de gran luz, efectivamente el colapso de Tacoma fue un auténtico, digamos, hito dentro de la ingeniería de puentes. En todas las ramas de la ingeniería, en particular de los puentes, se ha ido aprendiendo de los errores. Se ha ido incorporando prescripciones, acciones, conceptos a partir de grandes accidentes. Y el accidente de Tacoma, que afortunadamente no dio lugar a ningún tipo de fallos en vidas humanas, fue determinante porque introdujo la aerodinámica en los puentes de grandes luces, en los puentes colgantes y, lógicamente, como tecnología también los puentes atirantados. Entonces, en cualquier puente de gran luz es prescriptivo y hay que analizar cuál es el comportamiento del conjunto del sistema tablero, tirantes, torre, ante la acción de un viento. Hoy por hoy, aunque ya hay tecnologías para modelizarla de forma numérica, el concepto y los temas de turbulencia que se generan en torno a las secciones, como son secciones no totalmente aerodinámicas, pues nos lleva a que hay que analizar para determinadas condiciones el comportamiento de la sección en un modelo reducido en un ensayo en túnel de viento. Y en el proyecto se realizó aquí en la Universidad Politécnica, en el ensayo de túnel de viento de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, que es muy experta en realizar este tipo de ensayos, el ensayo para la verificación de que el puente no iba a sufrir ningún tipo de inestabilidad que se llama aerolástica. Y luego, bueno, hemos recorrido cada una de las partes de la estructura del puente, y ahora, pues, en función de esa localización, ¿qué tipos de esfuerzos tenemos? Por ejemplo, en el tablero, ¿cuáles serían los esfuerzos típicos en las torres, en los tirantes? ¿Qué tipos de esfuerzos están en cada uno de los elementos? Bien, eso es importante. Vamos a ver, en un puente atirantado, la mejor forma de visualizar, porque como el tablero es un tablero que está suspendido con una gran cantidad de tirantes, lo importante, no lo mencioné antes, es que
esos tirantes se introducen unas fuerzas iniciales que lo que intentan es compensar fundamentalmente la carga permanente del puente. Es decir, que el puente se intenta minimizar de alguna forma los esfuerzos y las tensiones que se derivan del peso propio. Porque en un puente de gran luz, el gran reto, y pasa en los puentes colgantes, es resistirse a sí mismo. Claro. Es decir, el problema fundamental, y por eso es una estructura, digamos, que tiene enormes retos, es cómo resistir su propio peso, vencer la gravedad. Entonces, el puente atirantado, a base de introducir esas fuerzas, pues intentamos que las cargas permanentes se reduzcan al máximo. Entonces, en el puente atirantado, el comportamiento, por la rigidez y la forma en que se van introduciendo los esfuerzos en tirantes, el peso propio queda de alguna manera bastante compensado, es decir, que de alguna manera queda bastante equilibrado, dando lugar a una situación de lo que se llama técnicamente de flexocompresión en el tablero, es decir, de una flexión muy pequeña, pero una compresión muy alta que se va acumulando, según el número de tirantes mayor, hacia la torre. Es decir, que las compresiones que introduce el tablero son enormes según nos vamos acercando a la torre. Y luego, a partir de las acciones nuevas, las sobrecargas de tráfico, de alguna manera el puente actúa como si fuera una viga sobre muelles flexibles que son los tirantes. O sea, es lo que se llama técnicamente en el mundo de las estructuras una viga sobre un lecho elástico. Entonces, a partir de ahí, pues se introducen esfuerzos de flexión reducidos por la componente de los tirantes. Es decir, que en el tablero fundamentalmente los esfuerzos son mayores desde el punto de vista de compresión según nos acercamos a las torres. Y luego las torres, pues evidentemente en el diseño se intenta que sea en situación permanente una situación lo más a compresión posible, es decir, que sean esfuerzos con la mínima flexión, pero, como comentaba antes, las situaciones más críticas de construcción del tablero y torre fueron la construcción, porque hay que construir un avance en voladizos, que es una situación muy crítica para el puente. Y efectivamente la torre, la situación más crítica fue la construcción. Y luego los cables que, evidentemente, o los tirantes que están a tracción. Eso es. Y luego, nosotros vemos el conjunto del puente y si tuviéramos que decir un punto o una ubicación en el que, digamos, aquí es donde se producen las mayores tensiones, ¿cuál sería? Eso no sé si es fácil contestar porque, de alguna manera, con esos datos que he mencionado antes, uno va adaptando también el dimensionamiento, es decir, las dimensiones de las chapas, del hormigón, precisamente en función de esa situación de fuerza. Es decir, que es posible que desde el punto de vista de ingeniería, lo que pasa es que luego desde el punto de vista práctico no es así, que uno vaya intentando optimizar todos los materiales para que el estado tensional sea casi máximo en todos los sitios. Pero de alguna manera podríamos decir que los puntos más solicitados están el tablero en la zona próxima a las torres y la torre fundamentalmente en la zona de anclajes arriba de los tirantes y los propios fustes y el travesaño donde se desvían unas fuerzas enormes. O sea que de alguna manera, yo diría a nivel de tensiones no, sino a nivel de las fuerzas donde se van transmitiendo. Y luego un concepto que prácticamente es común a todas las industrias y a todas las ingenierías, que es aquello de la monitorización estructural, poner sensores para ver cómo se va comportando a lo largo de su vida operativa. ¿Existen ese tipo de sensores en el puente y se registra un poco las cargas que hay? No, y además este puente en ese aspecto yo creo que está bastante avanzado. Ya se planteó desde proyecto y el propio Ministerio de Fomento lo solicitó y se ha mantenido en este tipo de puentes y la tecnología nos lo permite, como comentas, instrumentarlo. Instrumentarlo que es interesante tanto en construcción para controlar cuál es el nivel de desplazamientos, aceleraciones, digamos, deformaciones, y está instrumentado, por ejemplo, las secciones de la torre, las secciones del tablero, los tirantes, para conocer y en tiempo real cuáles son cuáles serían las deformaciones y tensiones en las armaduras, en el hormigón, la evolución con la temperatura. Hay veletas, anemómetros que en función de la velocidad del viento determinan de alguna manera cuáles son las aceleraciones, tensiones en los tirantes, y todo eso en tiempo real se va registrando hacia un centro de control que es el que lleva el mantenimiento del puente, en donde lleva registrado para los distintos parámetros del puente
cuáles serían valores de alerta y de alarma, y en función de eso pues se sabe efectivamente si el puente está funcionando bien o no está funcionando bien. O sea que en ese aspecto este puente es un puente modélico porque lleva un sistema de instrumentación muy avanzado y que lleva un control en tiempo real que se hace en todo momento. Uh-huh. Y luego, claro, uno ve semejante estructura y semejante diseño y dice, claro, ¿cuánto tiempo se necesita de fabricación y sobre todo de concepto? Es decir, de diseñar, de calcular, ¿cuánta gente estuvo involucrada? O sea, ¿cuánto se tarda? Porque claro, uno ve esto y dice, esto es una obra impresionante, espectacular, pero claro, para poder hacer esto, ¿cuántos recursos humanos y no humanos? Mucha gente. O sea, yo preguntaba, ¿cuántas personas hay? No tiene nada que ver, pero en el proyecto Apolo, pues estaba todo Estados Unidos, toda la tecnología americana. Yo no digo que en el puente de Cádiz esté toda la ingeniería española, pero de alguna manera muchísima gente. Yo desde que empecé en el mundo de la ingeniería y en el mundo de la obra, había un tema que me hacía mucha ilusión y es que todo el mundo siente que ha participado, que ha estado haciendo lo mínimo en una obra, siente que es suyo. Dice, yo hice el puente de Cádiz, yo hice la carretera o el túnel de tal sitio, porque es verdad, o sea, claro. Todo el mundo desde que ha dibujado algo, desde que ha concebido algo, el que ha trabajado en cualquier área ha participado. Entonces, es una obra muy colectiva. Yo creo que para bien y para mal. Digo para bien porque de alguna manera participa muchísima gente tremendamente profesional a todos los niveles, y para mal porque luego se dibuja y parece que la obra no es de nadie, que también tiene su aspecto negativo. Pero de alguna manera, pues en proyecto, pues oficinas de ingeniería, ya digo, estuvimos interviniendo Gimprosa y Carlos Fernández Casado, pero luego en la construcción, que es una UTE de Dragados, participó muchísima gente, la propia administración con sus equipos de control. Es una obra y luego muchísimas ingenierías en labores de apoyo a la construcción y al seguimiento, es decir, que es una obra muy colectiva. El número de personas no sabría decirlo, pero por ejemplo, un día de máxima obra, una obra de este tipo puede haber 500, 600 personas diariamente, o sea, es una obra de mucha envergadura y de muchísima gente. Y luego, bueno, o sea, yo podría estar aquí horas, pero para terminar, se me ocurre, claro, evidentemente, a medida que uno va diseñando y va viendo puentes que ha hecho él o que ha colaborado en el diseño, pues de forma irremediable va aprendiendo cosas, ¿no? Me imagino, no sé, que estáis ya metidos en nuevos proyectos y tal. ¿Este proyecto os ha servido para aprender y poder diseñar futuros puentes? ¿Habéis aprendido del comportamiento y habéis intentado mejorar ese comportamiento? Decir, oye, mira, lo que pasó aquí en el puente de la Bahía de Cádiz lo podemos corregir, no sé si la palabra es corregir, pero mejorar para este otro puente. Sí, en cualquier obra de ingeniería es un aprendizaje, porque lo que es importante de las obras de ingeniería que hacemos nosotros particularmente en los ingenieros de caminos es que no hay una obra igual a otra. Es decir, todas las obras son prototipos. Eso tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Es decir, la gran ventaja es que en cada obra es un auténtico reto, ¿no? Y estas obras son retos. Y el inconveniente es que de alguna manera no puedes, la experiencia te la llevas, pero no puedes sacar todo el partido que quieras porque te vas a encontrar condiciones locales, ambientales radicalmente distintas. En este tipo de obras tan colectivas nos ha servido, y lo comentaba antes, a los equipos españoles, tanto de proyecto de ingeniería como de construcción, para poder salir fuera y hacer obras similares en todo el mundo. De hecho, pues nosotros hemos tenido la suerte de poder participar con equipos españoles, por ejemplo, en Filipinas, en un puente atirantado recientemente terminado, y ahora mismo estamos colaborando con los mismos equipos constructores en Estados Unidos, construyendo 2 puentes más grandes que hay en Estados Unidos. Es decir, y esa experiencia, por supuesto, te la llevas. Y te la llevas no solamente desde el punto de vista técnico, sino sobre todo en todos estos equipos, tanto de ingeniería como de construcción, en que sabes y te has enfrentado a retos. Es decir, este puente tiene 540 metros y el que estamos haciendo ahora mismo en Estados Unidos tiene 853. Es muchísima más luz. Sí. Con otros retos, pero sabemos que nos hemos enfrentado a estos retos. Los equipos de ingeniería, los equipos de construcción, sabemos enfrentarnos. Yo creo que eso es lo más bonito que ocurre en nuestra profesión y en particular en el mundo de los puentes, que cada obra es un reto
y el siguiente paso es un reto, el reto siguiente. Yo eso lo resumiría así, vamos. Bueno, pues hemos hecho un recorrido, yo creo que bastante extenso sobre este tipo de puentes. Hemos contado los materiales, las partes, qué tipo de cargas hay, cómo lo diseñáis, el famoso túnel de viento. Y bueno, pues un poco los retos a los que os habéis enfrentado, el tema de la monitorización, pues en casos desfavorables, el tema de la redundancia, qué pasa si se rompe un cable. Por mi parte, agradecerte tu tiempo. Yo he aprendido muchísimo. Estoy seguro que los que nos escuchan también. Y darte las gracias. No sé si quieres comentar algo más. No, vamos, simplemente animar. Porque todos los que nos dedicamos a esto somos un auténtico enamorado, es un mundo, como cualquier mundo de la ingeniería, que tiene su historia, su tecnología y sus retos, y el mundo de los puentes es un mundo, evidentemente lo dice alguien que pues, ha estado en él, pues apasionante, animar a todo el mundo, pues, a todos los alumnos o nuevos ingenieros que puedan participar en ellos, como hemos tenido la suerte de participar los que estamos ahora en él. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.